Muy buenas con todos. En este video voy a desarrollar el tema de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Es acaso elitista? ¿Es pues un arma para transformar la realidad? ¿Podemos transformar la realidad desde y para la cultura? Bueno, estas preguntas las voy a responder de acuerdo a mi estudio y pues mi trabajo práctico de pues el ensayo que hice recientemente, que lo acabo de publicar, pues titulado Ensayo sobre la cultura afirmativa en el Perú. Basándome en ese estudio y en otros estudios muy relevantes para el entendimiento y la comprensión cabal de lo que es la cultura dentro de un sistema de clases, voy a exponer y a intentar pues reunir la bibliografía sobre la cultura y teorizar esta, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, comenzamos. Una de las primeras acepciones de la cultura, dice Hannah Arendt, la da, pues nos la brinda Marco Tulio Cicerón. En el Tratado del Orador, Cicerón dice lo siguiente, y cito: cuanto más grande sea el orador y más se acerque a la perfección, más le exigiré que no ignore nada, ni siquiera la ciencia de los físicos. Y si conociese lo divino, tampoco debe ignorar lo humano. En esta primera acepción, pues Marco Tulio Cicerón vincula la cultura con lo humano. Pues el verdadero orador no puede ignorar lo humano, que en el tratado señala que es la historia, el derecho civil y la cultura en general. Hasta llega a decir una frase muy interesante, la cual dicta que el ignorar lo que sucedió antes de nosotros es como ser siempre niños. Ahora, la acepción latina de la cultura también viene de Cicerón y es la que Arendt justamente señala donde está la primera acepción o una de las primeras acepciones, ¿no? Y la cual encontramos en su famosa obra Disputaciones Tusculanas, ¿no? De Marco Tulio Cicerón, en el que se encuentra la famosa frase Cultur anima philosophia est, ¿no? Ese es el sentido de cultura. Este viene ya conocido como la acepción cultur animi de la cultura, ¿no? Encontramos la cita en el libro 2, en el apartado 13, y dice lo siguiente: del mismo modo que un campo, por fértil que sea, no puede dar frutos si no se lo cultiva, lo mismo le sucede al alma si no recibe enseñanza. Ahora bien, el cultivo del alma es la filosofía, dice Marco Tulio Cicerón. Ahora, este cultivo del alma, esta cultura como cultivo, como mundo interior, pues se va a ver reflejado, bueno, no es que se va a ver a futuro, sino que se ve reflejado en este escrito y en la influencia de Marco Tulio Cicerón la filosofía de la antigua Grecia, ¿no? La filosofía de la teoría antigua, donde pues el placer sensible era visto como algo inferior, mientras que pues el placer inteligible era el de la razón. Y pues bueno, por las razones por las que se desdeña este mundo material es por ser justamente inestable, inseguro, anárquico, contingente, y pues estas razones se forman una sola y Platón los llama los vicios, ¿no?, que trae este mundo material. Bueno, esas imperfecciones del mundo material también se las señalan al mundo, no, a la sensibilidad, perdón. El placer sensible en sí mismo no es malo, sino que se sitúa en un orden malo. Ocurre que la teoría antigua, al pues aún no haber desarrollado fuerzas productivas necesarias como para ver que un orden mejor haría feliz al hombre,
y podría desarrollar mucho más ese mundo espiritual y enriquecerlo en el mundo material, pues los antiguos griegos tenían esta conciencia de vincular al orden con la sensibilidad, ¿no? Vincular el orden material con la sensibilidad. Bueno, por eso Platón, entre otras cosas, dice pues que las ganancias, el afán de lucro y la posesión atan pues a las partes inferiores del alma, ¿no? En las clasificaciones del idealismo antiguo se refiere esta realidad social como inferior porque justamente la praxis en la vida cotidiana, es decir, el trabajo, el comercio, el intercambio, etcétera, etcétera, de esta pues competencia y supervivencia cotidiana no se deriva una verdad superior, supuestamente, o no la podían ver, gracias a su época concerniente, ¿no? Y bueno, bajo esta forma de no encontrar en el mundo material una verdad superior, la encuentran en el mundo anímico, en el mundo de las ideas. Los hombres encuentran un mundo verdadero, bueno, ideal y bello, ¿no? En la forma de no ver el mundo, de no ver el mundo material, ¿no? Alejarse de este, o como diría Nietzsche, el resentimiento a este mundo, alejándose pues de la vida cotidiana. Solo una minoría que no tiene preocupaciones, que tiene sus necesidades colmadas y tiene tiempo de ocio, ¿no? Es apto para la reflexión filosófica en este sentido. Y, por ejemplo, filósofos como Aristóteles nunca lo niegan, ni lo ocultan tampoco. Es más, vamos a ver una cita de Aristóteles para comprobarlo. Tengo pues actualmente el libro de la Metafísica de Editorial Gredos, ok, no sé si se ve en la pantalla. Vamos a citar de este libro, el libro 1, apartado 20, no, apartado 15, mejor, desde ahí, y leemos lo siguiente. Una vez descubiertas múltiples artes orientadas las unas a hacer frente a las necesidades y las otras a pasarlo bien, fueran siempre considerados más sabios estos últimos que aquellos, ya que sus ciencias no estaban orientadas a la utilidad. A partir de este momento, y listas ya todas las ciencias tales, se inventaron las que no se orientan ni al placer ni a la necesidad. Primeramente en aquellos lugares en que los hombres gozaban de ocio. De ahí que las artes matemáticas se constituyeran por primera vez en Egipto, ya que allí la casta de los sacerdotes gozaba de el llamado ocio. ¿Y qué ocurre? Que al relacionar las condiciones de vida de pues los depositarios del saber superior, esto es las matemáticas y lo que acabamos de mencionar, la filosofía, la geometría, etcétera, al vincular sus condiciones de vida y su saber, también nos está diciendo Aristóteles que hay algo socialmente superior. ¿Ok? Y esto es, pues, el mundo anímico. Algo socialmente superior ¿de qué? De la vida cotidiana. Así se crea una conciencia que independiza el mundo anímico espiritual del mundo terrenal de la lucha por la existencia, dentro de un marco de sistema de clases sociales. Bueno, Aristóteles no decía pues en ningún modo, en ningún sentido que la cultura podía bajar e iluminarnos a todos, ¿no? Y que todos debíamos acceder a la cultura sí o sí. No quería expandir la cultura, no quería, la cultura, expandir la filosofía, los saberes superiores, no los quería expandir para nada. Él tenía esa buena conciencia de decir, ya, como no todos podemos acceder a la cultura, entonces los que gozan de ocio pueden tener este privilegio, ¿no? Y los demás, pues, que se preocupen de hacer su vida diaria. Y eso se lo hereda de Platón también. Recordemos también, pues, que Platón crea una nueva organización de la sociedad, nueva, entre comillas, ¿no?
en donde se elimina la propiedad privada. Muchos dicen que acá llega a algunos indicios del socialismo, eso es muy falso, y ya veremos por qué. Elimina la propiedad privada y la prohibición del comercio, ¿ok? Todo esto, uno dirá, ya, pero prohíben el comercio, pero para todos, ¿no? Y también la propiedad privada se elimina, pero para todos, ¿no? No, mentira. Platón lo que hace es decir, solamente para la élite gobernante, para la élite que alcanzó el conocimiento de las ideas a través de la inteligibilidad, ¿no? El mundo real. El mundo real de las ideas, supuestamente, de Platón, ¿no? Sin embargo, esto lo que hace es eternizar las contradicciones reales de la existencia, ¿no? Lo necesario lo procura una mayoría, mientras una minoría se dedica a disfrutar de la verdad y de la filosofía, de la matemática y de lo bueno, lo verdadero y lo bello, ¿no? Esto perpetúa el sistema de clases. No, en ningún momento lo rompe de raíz. Muchos dicen que sí, que Platón es un pensador progresista en el sentido de que quiere hacer una casta gobernante intelectual. Sobre todo muchos estudiantes de filosofía piensan eso falsamente. Y bueno, se demuestra que no. Se demuestra que no es así. El idealismo, pues, lo que hace es aceptar lo existente, ¿no? Y bueno, como les digo, la filosofía de Platón hace casi lo mismo que la filosofía de Aristóteles al defender una forma mísera de existencia, pese a que aparenten lo contrario. Algo así como César Hildebrand y Marco Aurelio de Negri, que también los menciono en mi ensayo, ¿no? Pero ellos tienen una forma distinta de ver la cultura que diremos a continuación. Es la forma burguesa de ver la cultura. ¿Y cómo la podemos ver en este sentido? Bueno, les he contado que para Aristóteles, no existía esto de que la cultura nos ilumine desde arriba y todos podamos gozar de ella, ¿no? Aristóteles bien dice, el que goza de ocio lo hace, y punto. Platón dice, la élite gobernante lo hace, y los que tienen conocimiento de las ideas lo hacen. Bien, está reflejado esto, por ejemplo, en el mito de los metales, ¿no? Y bueno, la época burguesa, esto lo saco de Marcuse en su ensayo acerca del carácter afirmativo de la cultura. Bueno, en la época burguesa, como decía, ocurre un giro con respecto a la concepción de la cultura. Ya no es que pues algunas personas traten de, no traten, sino que en realidad forman parte de pues la inteligencia y se ocupen en su mayoría y en gran parte de su vida el conocimiento de lo verdadero, lo bello, lo justo y lo necesario y lo verdadero y lo bello. Lejos de ello, en la época burguesa nos dice que la cultura debe ser universal. Ahora uno dirá, ¿qué hay de malo en ello? Eso está muy bien. Todo el mundo debería tener cultura, todo el mundo debería ser culto. Está muy bien, claro que sí, pero vamos a desarrollar un poco más esta idea para ver qué consecuencias trae. Bueno, esta cuestión del que estábamos hablando de la élite, ¿no? De que ciertas personas pues se dedican a este conocimiento, ¿no? Al conocimiento del mundo interior. Si bien no varía mucho, si bien es cierto que no todos podemos acceder hasta ahora de la cultura, ¿no? Esta conciencia de decir hay una élite que va a tener conocimiento de lo bueno, lo verdadero y lo bello, y las otras personas van a dedicarse a lo necesario, indispensable para su vida, esta conciencia ya no existe. Esta conciencia ya no es así, sino ha cambiado. ¿Por qué? Por las relaciones materiales propias del sistema de producción capitalista. Se ha pues sustituido esta conciencia por la que dice que el ser humano tiene que tener un
contacto inmediato con la cultura, así como tiene un contacto inmediato con su trabajo, con su religión, etcétera, etcétera. Y no importa, pues, si el trabajador pues no tiene tiempo o no existen las condiciones materiales necesarias para poder culturizarse. Al estar por encima de la existencia material, el mundo abstracto de la cultura ilumina a todos por igual, sea cual sea su posición en el proceso de producción. ¿Ok? Ahora, ¿a qué llamamos esto? ¿Cómo se llama este tipo de cultura que nace en la propia sociedad burguesa? Bueno, se llama cultura afirmativa. Justamente Marcuse señala esto en, pues, en el ensayo acerca del carácter afirmativo de la cultura. Pero claro, uno dirá, ¿por qué varió esta concepción de la cultura? ¿Cómo una idea se pudo superponer a la otra? Vamos a Marx. Marx en la ideología alemana dice lo siguiente, y cito: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o, dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. Esta cita de Marx es importantísima para poder saber cómo es que cambian las ideas de una sociedad de una época a otra, claro está. Y bueno, la cultura afirmativa, como decía, este concepto de cultura afirmativa está en el ensayo que acabo de citar de Marcuse, acerca del carácter afirmativo de la cultura, y dice lo siguiente: bajo cultura afirmativa se entiende aquella cultura que pertenece a la época burguesa y que, a lo largo de su propio desarrollo, ha conducido a la separación del mundo anímico espiritual en tanto reino independiente de los valores de la civilización, colocando a al mundo anímico espiritual, por encima de la civilización. Su característica fundamental es la afirmación de un mundo valioso, obligatorio para todos, que ha de ser afirmado incondicionalmente y que es eternamente superior. ¿No? Eternamente superior, que es pues esencialmente distinta del mundo material, pues de la lucha cotidiana por la existencia. Pero que todo individuo desde su interioridad, dice Marcuse, sin modificar aquella situación fáctica, puede realizar por sí mismo, y termina cerrando con broche de oro diciendo: la cultura afirma y oculta las nuevas condiciones sociales de vida. Y es cierto, claro que sí. La cultura, en esta abstracción y este idealismo, pretende que además la transformación social venga por parte de la cultura. Recuerdo que un amigo mío curiosamente me decía que pues la transformación social no va a ser tan culta, ni tan refinada, ni tan caballeresca. Así no es, así no van las transformaciones sociales. Las transformaciones sociales son crudas, es una lucha concreta por una nueva sociedad. Y no solamente la lucha es por la nueva sociedad y las mejoras de las condiciones de vida, sino por la mejora de la conciencia total, de la evolución de la conciencia, ¿no? Pero bueno, esta cultura afirmativa que, como reitero, afirma y oculta las nuevas condiciones sociales de vida, es pues una cultura conservadora, una cultura cuya función principal es mantener el sistema de cosas vigente. Ayuda pues a que el individuo se enajene y piense que, pues por ejemplo, los demás están en un error, por así decirlo, porque no tienen la suficiente cultura, o pues que aún no hemos alcanzado un conocimiento tal que podamos alcanzar a un cambio verdadero, lo cual es una falsa conciencia.
Y bueno, el- la filosofía en este sentido ayuda a este espíritu de elitismo en la cultura, a esta cultura pues que se anima pues a más que todo contemplar el orden de cosas existente en lugar de transformarlo, ¿no? Justamente Nietzsche tiene una gran cita sobre este mundo separado del mundo material que se crea para poder sobrellevar la vida, ¿no? ¿Cuál es el único ser que, bueno, voy a citar, ahora en adelante voy a citar un pasaje del Anticristo, el cual resume esta concepción y esta forma de ver el mundo, ¿no? Y dice Nietzsche, ¿cuál es el único ser que genera una necesidad de evadirse de la realidad inventando mentiras? Aquel al que la realidad le produce sufrimiento. Pero el hecho de que algo en realidad haga sufrir significa que es parte de una realidad fracasada. Así termina. Muy certero, muy aplastante con esta crítica Nietzsche, aunque no tenía la conciencia de que fuera el capitalismo realmente lo que producía esa realidad fracasada, sino el cristianismo. Pero ya avisoramos una crítica pues a la época en la cual estaba viviendo, ¿no? También habría que agregar que el problema no es la cultura per se. La cultura es necesaria para la felicidad, claro que sí. La cultura nos llena, nos enriquece y pues nos ayuda pues a enriquecernos como individuos tanto culturalmente, ¿no? En el sentido anímico, como también en la vida concreta, claro que sí. Pero cuando la cultura se torna afirmativa, cuando se torna justificativa de lo existente y cuando se torna pues en sentidos generales conservadora y abraza el sistema de cosas vigente para que el desarrollo de la cultura esté independiente, porque supuestamente la cultura no está ligada a ningún mercado, ¿no? A ninguna especie de relación mercantil, pues se la quiere apartar, ¿no? Como un mundo separado del mundo real y pues todo aquello que toque pues indirectamente a la cultura, quien quiera cambiar la realidad profundamente, también pues la cultura afirmativa va a saltar a regañar este tipo de actitudes. Ya lo vemos, por ejemplo, con el señor César Hildebrand, un gran pues exponente, ¿no? De la inteligencia peruana, supuestamente, por el cual pues en reiteradas ocasiones ha mencionado que no necesitamos una transformación de la sociedad, pero muy hipócritamente critica también el capitalismo. Es decir, Hildebrand tiene en este sentido su personalidad es la de un culto. Es más, llega a decir Marcuse que el culto de la cultura afirmativa eh, puede desdeñar la lucha por una mejora de la existencia y hasta puede pasarse al bando contrario. ¿Por qué? Porque su calidad de garante de la cultura elitista hace que se justifiquen sus acciones hasta reaccionarias de la política, de la realidad, ¿no? Y bueno, Marco Aurelio de Negri, por ejemplo, fue un hombre intelectual muy respetado en el Perú, pero claro, él en muchos casos también caía en el error justamente de decir que estamos mal porque no leemos bien o porque no leemos lo suficiente, porque estamos en una sociedad que es cierto, digital, que cada vez leemos menos por este mundo digital, claro que sí, pero no apunta a que este orden irracional puede mejorarse a través pues de un cambio en las relaciones de vida y así alimentarnos mejor de la cultura y enriquecernos, porque la cultura al final trae la felicidad también. Y bueno, haciendo una cultura no afirmativa, realizando la cultura, vamos a
estimularla. ¿Cómo realizar la cultura? ¿Qué es eso? Realizar la cultura en el sentido de, pues, transformar una cultura no afirmativa transformar una cultura afirmativa en una que sea crítica de la realidad y nos ayude también a vivir en una realidad concreta, en una realidad propia del mundo material, de una filosofía materialista, ¿no? Propia de una filosofía materialista, y no nos aleje de la materia, y no nos sitúe en un mundo apartado, por ejemplo, de las masas, apartado de las cuestiones últimas de los anhelos del hombre, que al fin y al cabo son materiales. Pero claro, con una cultura no afirmativa tampoco se colmarían todos los deseos, tampoco se colmarían todos los anhelos. La reproducción de la vida también va a ser una reproducción de la cultura, al fin y al cabo, cuando pues se venga la nueva sociedad. Pero justamente este carácter transitorio de la cultura hace que su lucha valga la pena, porque así vamos a colmar cada vez más nuestros más grandes anhelos y vamos a ser cada vez más libres. Justamente de eso trata la vida, porque ni siquiera la nueva sociedad es, pues, eterna. El paraíso terrenal es falso en el sentido, como dice Marcuse, de que se quiere eternizarla. No. Hasta el comunismo es transitorio. Y bueno, para finalizar, pues quisiera acotar que la cultura puede ser, bueno, no es que puede ser, sino que es beneficiosa para el hombre. Pero claro, una cultura no afirmativa será propicia cuando la sociedad tenga plena conciencia de su situación de clase. Ahora, para poder llegar a esta nueva sociedad, no es necesario ni beneficioso expandir la cultura degenerándola, porque ya viene degenerada. ¿A qué me refiero? Muchos en el siglo pasado decían que expandir la cultura y la educación de los pueblos hace pues que se realicen los derechos humanos, ¿no? Y que las virtudes de un pueblo siempre se generan a costa de su educación y sus virtudes académicas, ¿no? Pero bueno, esto de alfabetizar a la población está bien, pero claro, dentro de esta educación y dentro de este espíritu académico se encierra también el sello afirmativo de la cultura. Un error de la forma propia de la época burguesa se expande como si fuera una virtud. Se transforma un error en una bondad. La solución vendría básicamente en pues la transformación de la sociedad entera, no trayendo los errores de la vieja sociedad a la nueva. Eso sería todo por hoy. Ojalá les haya gustado. Díganme en los comentarios si les ha parecido interesante y también algunas preguntas si es que quieren que lo responda en otro video. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.